reunirnos y alabarlo, hermanos. Amén. Para mí no sé, pero no sé para usted, para mí es una fiesta. Venir a la iglesia es una fiesta, es un deleite, es un gozo. Y bueno, espero que en el Señor también así lo disfruten. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que dispusieron en su corazón el aceptar la invitación y están aquí compartiendo del talento, del don que Dios les ha asignado. Y bueno, esperando que más hermanos se motiven para el curso también. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículos 18. Le vamos a dar lectura todos juntos a estos versículos 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. Todos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, gracias porque es por tu bondad, Señor, que nos tienes aquí y te alabamos y te glorificamos, Señor, porque en la semana indudablemente estuviste al pendiente de nosotros, cuidándonos, Señor, protegiéndonos, sustentando cada hermano, cada hermana, Señor, y gracias por tus cuidados, Señor. Incluso hay cosas que no vemos, Señor, pero sabemos que estás ahí. Sabemos que tu presencia está con nosotros, que tus ángeles también están al cuidado del cristiano, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia. Te pedimos ahora, Señor, no solo el cuidado externo, sino también anhelamos, Señor, ser bendecidos de forma espiritual. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, comprensión, danos luz para entender tu mensaje, entender tu palabra. Queremos ser alentados, fortalecidos, Señor, en lo espiritual. Así que te rogamos, Señor, como iglesia, como un solo pueblo, escuchar tu voz, Señor. Es tu voz, Padre, la que cambia los corazones. Es tu voz, tu palabra, la que va transformando nuestras vidas. Es tu palabra, Señor, la que va renovando nuestros pensamientos. De tal manera, Señor, que queremos día con día seguir adelante, caminando hacia ese ejemplo tan hermoso que es tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a que como un solo cuerpo te demos la gloria en todo. Bendice tu palabra y úsame únicamente para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar en relación a una ordenanza establecida por nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo. Analizando la palabra en cuanto a estos dos versículos, es interesante que para que se lleve a cabo la ordenanza del bautismo, hay algo que hacer primero. Y quiero entrar como introducción, antes de entrar en lo que es el bautismo, ¿qué implica de que haya gente que se quiera bautizar? ¿Saben? No podría haber gente que se va a bautizar sin antes que la iglesia se active en predicar la palabra. En la gran comisión que vemos aquí en el versículo 18, donde dice la palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Observamos tres enseñanzas importantes. Número uno, la de evangelizar. Número dos, la de discipular a aquella persona que ha recibido a Cristo. Y número tres, la de bautizar. ¿De cuál de estas tres enseñanzas estás formando parte en tu iglesia? ¿Está formando parte tu forma de vivir en Cristo? Porque enseñar sobre el bautismo no llevaría mucho tiempo.
Pero ¿a quién le vamos a enseñar sobre el bautismo si no hay gente que está siendo evangelizada y gente que está siendo traída a los pies de Cristo, capacitada, enseñada, edificada en la palabra? Hoy en día los bautizos se han vuelto como más una fiesta de placer, de saber que un día se organiza la iglesia y va a tener una salida, pero ¿cuál es el enfoque central, principal del bautismo? Saben, analizando estos versículos del 18 al 19, el Señor dice en el versículo 19, vamos a ponerlo por favor en grande, dice, por tanto, por tanto, por tanto, ¿qué implica ir? Por consiguiente, por tal razón, ¿qué implica la palabra ir? Moverse. ¿Qué implica ir? Hacer, hablar, dedicarle tiempo, dedicar recursos, dedicarle, prepararse. Implica interés, pero sobre todo un corazón dispuesto en obedecer a aquel que dijo ir. Aquel que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién vamos a bautizar? Y sería bueno que como iglesia estemos pensando, estoy en mi iglesia, la iglesia donde Dios me permite congregarnos, en un año son los bautizos, pero ¿a quién van a bautizar? ¿De quién es la función de ir? ¿No es de la iglesia? ¿Están de acuerdo que es la iglesia? Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos. Aquellos incluso lo vuelve a confirmar en la palabra. Vamos a el libro de los Hechos, algo idéntico. Capítulo 1. Dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Realmente has sido sellado por el Espíritu Santo? Pues es a usted y a un servidor a quien Dios nos dice, por tanto, id. Pero implica varias cosas. Implica dejar lo que estamos haciendo, implica disponer tiempo, implica prepararse, implica irse a Dios en oración, estar acerca del Señor en un sentido, consagrándose a Dios para ser usado con poder, dice la palabra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Has preguntado a quién quién se va a bautizar ahorita? ¿Quién? He formado parte de alguien que se va a bautizar. Lo evangelicé y otro lo edificó. Como decía el apóstol Pablo, uno siembra, otro riega. El crecimiento lo da el Señor. Pero ¿cuál de estas dos cosas, enseñanzas, estás formando parte, mi hermano y hermana? Y bueno, la enseñanza aquí es que para que haya bautizados tiene que haber gente interesada en ir. Por tanto, se necesitan corazones como el del profeta. He aquí, envíame a quién. ¿Quién quiere evangelizar? Puedes tener un ministerio en la iglesia, incluso todo ministerio en la iglesia es importante, pero evangelizar es lo más primordial. Romanos, por favor, ¿cómo habrá discípulos si no hay cristianos que busquen a la gente perdida? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
por qué no han creído, Señor? Hay dos razones, pero una tiene que ver con la iglesia. ¿Y cómo creerán en aquel de que no han qué? No han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo habrá gente que quiera bautizarse si no hay quien vaya y les predique? No hay quien los evangelice, no hay gente interesada en ir a compartir las buenas nuevas del Señor. El trabajo de la función, la comisión es para todos los que tenemos a Cristo en el corazón. No es el trabajo de unos cuantos hermanos que por los años y la experiencia, no, es responsabilidad de todo cristiano. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Retomemos el enfoque que debe de tener la iglesia, la de evangelizar. Estaba pensando en un proyecto de tratar con una persona que nunca haya ido a buscar al Señor, que nunca haya escuchado un mensaje de la palabra, y sobre esa persona trabajar un año. Imagínense los que somos cristianos en las iglesias, si le dedicáramos un año en qué, evangelizarlo, después de evangelizarlo, estarlo discipulando, edificándole, compartiéndole la palabra, dedicándole a una persona en el año, ¿cuántas personas habría? Habría un buen número. Pero implica a veces disponer de tiempo. Vive hasta Poza Rica, pues hay que moverse en taxi o a ver, implica recursos, implica que te prepares, que te pongas a orar con tu esposa, con tu esposo, estar orando por esa persona para que Dios obre en su corazón, para que escuche la palabra, para que le resplandezca la luz del evangelio, implica varias cosas. Formemos parte de esta enseñanza, la de evangelizar. Vamos a disponer nuestro corazón en ir a evangelizar. Dios mediante, oren, vamos a estar compartiendo un discipulado para poder evangelizar. Amén. Es el discipulado que viene, hermanos, la iglesia, ¿cómo se van a añadir? Hay una comisión, Cristo dice la palabra que Él vino a buscar, dando a entender que Él vino con una actitud, dejó, dice la palabra, Filipenses, ¿qué dejó? Su gloria, todo dejó y vino a buscar, y es el mayor ejemplo que tenemos de ir por las almas perdidas. Así que tenemos esa responsabilidad. ¿Te gustaría formar parte, hermano? Yo traigo ganas de ir a evangelizar. No solo el ministerio, aquí lo que hacemos en una iglesia local, en las actividades que hay en la semana, no, Señor. Y si ya perdiste ese anhelo por querer evangelizar, dile, Dios, ayúdame. Se ha ido apagando ese interior en el cual el Señor tenía ese anhelo por ganar almas, por compartir la palabra, por evangelizar. Así que, hermano, espero en el Señor que salgas con esa actitud de formar parte de la gran comisión. ¿Para qué? Para que haya quien bautizar. No solo es que surjan, es importante que sus hijos que han nacido desde aquí se bauticen, sí, pero los de afuera, los de allá afuera. Así que, hermanos, si realmente quieres formar parte de evangelizar, empiézate a unir a los proyectos, a los planes espirituales de ir a compartir el evangelio. Romanos 10:15. Dice la palabra también, allá en la carta de Pedro, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Es decir, que Dios está interesado en todos. Pero es importante tomar en cuenta la gran comisión. Romanos 10:15.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, miren qué hermoso ve Dios a aquellos que están disponiendo su corazón en ir a evangelizar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todos los ministerios son importantes, pero evangelizar es fundamental. Discipular es fundamental. No solo basta también evangelizar, sino dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para que sea edificado. Así que, hermanos, en la ordenanza del bautismo, la van a llevar a cabo aquellos que han creído en Cristo. Y si hay alguna persona que no se ha bautizado, bueno, espero en el Señor que Dios te dé entendimiento, comprensión en lo que implica ser bautizado. Así que, en relación a esta ordenanza establecida por nuestro Señor, la palabra bautizo viene de una palabra griega que es baptizo, que quiere decir sumergir, inmergir, zambullir, introducir, meter en. El bautismo bíblico es donde la persona es sumergida completamente en las aguas. Es decir, que cuando alguien es rociado, bueno, generalmente así sucede en cierta religión, mas sin embargo, bíblicamente es sumergir. Sumergir no es rociar. Así que vamos a analizar en cuanto a esta ordenanza porque es interesante, el bautismo es la demostración de lo que Dios ha hecho en tu interior cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Simboliza esa muerte, esa sepultura y esa resurrección en Cristo, y al hacerlo públicamente te haces un seguidor ante la iglesia y ante sobre todo Dios mismo. Es decir, que das una demostración de lo que ha sucedido en tu interior, simbolizando la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Hay algunos aspectos en cuanto a esta ordenanza en el que a veces erróneamente la gente cree. Y bueno, es importante que también como iglesia sepamos en qué implica el bautismo. Primero que nada, el bautismo no es para perdón de pecado. Aplicando la hermenéutica en el principio general, en el contexto general, pues bíblicamente la Biblia nos enseña que el perdón de pecados es por medio de Cristo y por medio de la fe. De tal manera que dice Efesios 2:8, nos enseña que por gracia soy ¿qué? Salvos. Por medio de la fe, y esto no es un asunto de nosotros, sino de ¿quién? Sino de Dios. La salvación no depende de ti, no depende de mí, ni tampoco del que te sumerge. Es decir, es Dios quien te otorga la salvación por su amorosa gracia, en la cual de forma inmerecida te la da mediante la fe en su Hijo. No es el bautismo para perdón de pecados. Perdón de pecados solamente se obtiene por medio de Cristo y de la fe en Él. Así que otro ejemplo que nos habla la Biblia, y nos hablan muchos pasajes. En segunda carta a Timoteo 3:15. Segunda carta a Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, ¿de dónde surge el pensamiento o la enseñanza en que el bautismo es para perdón de pecados? Bueno, la Biblia nos enseña un poco en relación a de dónde surge esta falsa doctrina de que es para perdón. Imagínense, ¿creen ustedes que sumergirse en agua y eres perdonado? No, no es el agua. Tiene que ver con tu interior, que realmente estés reconociendo a Cristo como tu Salvador personal. Hechos 2:21, por favor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será
salvo. Es la predicación del apóstol Pedro. Varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro no hace otra cosa en su sermón más que hablar de Cristo. Hablar de Cristo, que es la salvación es por Cristo. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y lo mismo debe de saber todo el mundo, que solo Cristo es el Señor. Y como dice la palabra, en el capítulo 4:12, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El perdón y la salvación no es por sumergirse. Bíblicamente Dios te enseña que es por medio de Cristo. Así que volvemos a Hechos también 13. Hechos 13. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿quién? Jesús, se os anuncia que el perdón de pecados. Así que por más que quieras buscarle, el perdón es únicamente por la fe en Cristo. Se basan en Hechos 2, por favor. Vamos a Hechos 2. Estos textos han sido tergiversados en cuanto al bautismo y se apoyan en ellos para argumentar y establecer que es para perdón de pecados. 2:37. Está Pedro predicando la palabra, está hablando de Cristo y dice, ya casi al finalizar la enseñanza, dice: al oír esto, se compujeron de corazón. La palabra compujeron quiere decir perforar. Y desde luego que los perforó, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquel pueblo que escuchó el mensaje de Cristo se compujeron, se dolieron, se afligieron, se arrepintieron en ese acto, estaban arrepentidos de haber crucificado al autor de la vida. De tal manera que dice, se compujeron de corazón. Y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque nos duele lo que hemos hecho, estamos arrepentidos, hemos crucificado a Jesús. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentidos. Cambiar de mentalidad. En este caso específico es reconocer a Jesús como Señor, como Dios, Cristo el Mesías. Y tal arrepentimiento trae salvación. Ahí está el arrepentimiento. Después agrega: y bautícese. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los. Es un versículo que lo usa para decir que el bautismo trae el perdón de pecados, pero no es así. Y recuerden aquí a quien está bautizando Pedro, no es a gentiles, ¿a quién es? A judíos. ¿Por qué no dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Está bautizando a judíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y es que en Cristo no creían.
En el Señor Jesús no creían, de tal manera que tenían que dar evidencia de que realmente habían creído y aceptado a Jesús como su Salvador. El bautismo de agua es esa señal exterior de un arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón de los pecados y la salvación, lo hemos mencionado, es a través de Cristo. Imagínense, no me imagino a Nicodemo. Cuando recibió a Cristo, pertenecía al Sanedrín. Y al parecer, pues, decir que somos cristianos, todos aquí, pues podemos creerlo. Pero en ese tiempo, para dar evidencia que realmente eran de Cristo, era a través del bautismo donde ellos daban públicamente que eran del Señor. ¿Cómo se mantuvo Nicodemo escondido por mucho tiempo? ¿Surge cuándo? Cuando Cristo fue crucificado y que había que traer el cuerpo. Pero ya cuando Pedro predica, no puedes estar todo el tiempo escondido diciendo que eres cristiano. Y la evidencia de lo que Cristo ha hecho en tu corazón es cuando procedes a las aguas. Que dices públicamente, yo soy de mi Señor. ¿Habrá gente que quiera tomar decisión de bautizarse en esta ocasión? Espero al final de la enseñanza, gente que tome en serio esta ordenanza. Es decir, que en ese tiempo, al igual que hoy, que a veces no quieren dar públicamente, darse a conocer como cristianos. ¿Por qué? Pues muchas cosas. El qué me van a decir, cómo me van a tratar, ahora cómo me van a ver. ¿Cuántos de aquí realmente tuvimos un problema cuando nos íbamos a bautizar? Yo tuve un problema. Casi cortaron ahí, ¿sabes qué? Ya casi no nos hablas. Hay problemas, porque das evidencia. Oye, si tú ya te bautizaste, no, es que yo tengo a Cristo en mi corazón y quiero bautizarme. Y a veces para no meterse en problemas, dice, no, pues ya fuiste perdonado cuando te bautizaron de niño, pero no me preguntaron. Hubo mole, eso sí, y con coca. Pero no nos preguntaron. Te pones a analizar. ¿Cómo somos tan pecadores? Y aún así a veces la gente cree que con eso se nos perdonan los pecados. Los judíos, la forma de mostrarlo era esa, a través del bautismo. Y el celo de los judíos por aquellos que decían rendirse a Cristo Jesús, eran cortados de sus familias, es decir, por dejar el judaísmo, eran desheredados. Para la familia, un hijo que creía en Cristo ya era muerto, ya no pertenece a la familia y era desheredado. Ahora, ¿era sencillo? No era sencillo. Pero a veces como no queremos seguir como en ese tiempo Nicodemo, a escondiditos. Soy cristiano a escondidas. Soy cristiano en el templo. Soy cristiano allá con los hermanos que nos saludan. Dios te bendiga, pero allá afuera me da vergüenza, me da pena. Hechos 3:19. ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón? Amén. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No, avergonzarse del Evangelio es avergonzarse de Cristo. Dice la palabra 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Solamente a través del arrepentimiento y convertirse a Dios es que los pecados son borrados. Si no hay un arrepentimiento, no puede haber pecados perdonados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que, hermanos, el perdón de pecados no es por el bautismo.
el bautismo. También vamos a ver Hechos 5, cómo la Biblia nos enseña demasiado. Y solamente a veces con un texto, dos textos, sacan otras enseñanzas. Hechos 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Usted está en Cristo, hermanos. Todo está en Cristo y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen. ¿Recuerdan aquel malhechor que estuvo con Jesús, que dijo que creyó en Cristo? ¿Se bautizó? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó. Eso no significa que no te debas de bautizar. No se bautizó porque estaba ya sentenciado a muerte. Pero si él se hubiera bajado de esa cruz, si hubiese tenido la oportunidad para dar evidencia de su fe en Cristo, ¿qué hubiera hecho? Se bautiza. El perdón. Así que el perdón solamente es por Cristo. Número 2, el bautismo no es en los niños. A ver, hacen la mano los que le bautizaron de niño. ¿A poco eran santos después de bautizar? Ni cuenta, ni te preguntaron. Eso sí, hubo mole de guajolote, pechuga ahí, una piernota, el mole, todo embarrado, así, pero estuvo bueno el mole. Pero pues no nos preguntaron. Dice la palabra, el bautismo no es en los niños. Y una ocasión rodearon los niños al Señor, y lo vemos en Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Rociar a un niño con agua no lo limpia de nada. Ahora es rociado sin conocimiento, sin discernimiento. El niño no sabe ni qué. De 1 año, año y medio, ¿qué sabe? Nada. Así que, pues, no es en los niños. Tú le hablas de pecado, niño, bebito, ¿qué? ¿Pecado? No sabe nada. Ya conforme va creciendo, va teniendo conocimiento de las cosas. Veamos qué dice el segundo libro de Samuel 12:23. Cuando el niño del rey David dice, más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Mi bebé, mi niño ha muerto. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a estar pidiendo, suplicándole a Dios? ¿Para qué? Dice, ¿podré yo hacerle volver? No. ¿Yo voy a dónde? No, yo voy a Él. Y este versículo con aquel versículo de Mateo, que dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y este versículo confirma, dice, yo voy a Él. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Mas Él no volverá a mí. El niño de David no tenía de qué el momento arrepentirse, para empezar no conocía de las cosas. Cuando Pedro empezó a predicar,
y hubo 3,000 personas que se compujeron de corazón. ¿Eran niños o eran adultos? Eran adultos que se arrepintieron y se convirtieron a Dios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de pecado, conscientes de lo que estaban haciendo, personas adultas, con discernimiento. Así que esto nos muestra que no hace niños. De hecho, no hay un solo ejemplo en la Biblia que diga la palabra que fueron bautizados de niños. No hay. ¿Jesús a qué edad se bautizó? Cuando Juan el Bautista decía arrepentirse, generación de palomas, de víboras, ¿eran niños? Eran gente adulta. Hipócrita, eran gente adulta. No encuentras ejemplos en la palabra que haya sido niño. Así que, hermanos, los que fueron perforados, atravesados por la palabra, por la predicación, por el evangelio de Cristo, fueron personas adultas las que se bautizaron. 2:37, por favor. 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 3, el bautismo no es para los perfectos, es decir, para aquella persona que no tiene errores. Y eso es muy común en las iglesias. Yo todavía no me bautizo porque todavía no soy lo que debería de ser. Y aquí entra la doctrina de la santificación. Cuando recibes a Jesús, eres santo en la ofrenda de Cristo. Pero hay una santificación progresiva, es decir, que todo el tiempo que estés en vida, Dios estará obrando en tu corazón y te estará transformando. ¿Para qué? Para santificarte. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Si tú vas a esperar a ser completamente santo, ¿qué crees? No podrías hacerlo. No podrías. Y si observas en la Biblia, en la palabra, los ejemplos, en cuanto recibían a Cristo en su corazón como su Salvador personal, inmediatamente, no esperaban un año como nosotros. Inmediatamente, ¿a dónde? A las aguas. Era de forma inmediata. Así que hay gente que dice, yo todavía no, todavía me falta tiempo. Y está en esa duda. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y estás consciente de lo que has hecho, puedes bautizarte. Por favor, vamos a Hechos 8. No depende, hermanos. Dios te va a ir transformando. Eso lo dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué irá? La irá perfeccionando. La irá perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo. Así que el bautismo no es para aquellos que creen que necesitan estar completamente al 100 en santidad. Dios te va a ir. Obviamente tienes que involucrarte, tienes que interesarte en las cosas del Señor para que Dios te vaya santificando y principalmente con su palabra, dice la Escritura en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras más busques la palabra, Dios te va a ir santificando. Hechos 8:34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, Felipe estaba evangelizándolo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, todos, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
¿Necesitas 3 años ser enseñado? ¿Qué necesitas? ¿Qué dice la palabra? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón. Si ya tienes a Cristo en tu corazón y has creído en Él de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué estás esperando? Vemos aquí personas obedientes. Es decir, reciben a Cristo y lo que querían hacer, ¿qué quieres que yo haga? Esa era la actitud. Ahora, ¿qué sigue? Aquel que tiene a Cristo en su corazón, pregúntele al Señor, Señor, ¿ahora qué sigue? Y lo que sigue es que procedas aquí al bautismo. Es lo que dice, le dijeron a Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga inmediatamente? Aquel carcelero, en ese día que recibió a Cristo, ¿qué dice la palabra? Fue bautizado con toda su familia porque creyeron en el Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Damos gracias a Dios ahora en el campamento. Jóvenes se acercaron. Quiero bautizar. Quiero bautizar. Recibieron a Cristo y tienen ganas, quieren bautizarse. Ya hay varios apuntados para el bautismo. Si tú tienes interés y quieres proceder al bautismo y no te has bautizado, bueno, acércate a un servidor. Dios mediante son el día 9, domingo 9 de junio. Lo enseño desde hoy para que tengas tiempo de que medites en lo que dice la palabra del Señor. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Dele conmigo lectura lo que viene. Y siguió gozoso. ¿Por qué? Porque había obedecido a Dios. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué más hago? ¿Qué quieres que yo haga? Gozoso. Gozoso, contento, feliz, alegre. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo y estaba obedeciéndole en la ordenanza del bautismo. Así que, hermanos, vamos a Hechos, otro ejemplo, Hechos 16. Estaba Pablo y Silas predicando ahí en Filipos y las cosas se complicaron para el apóstol Pablo y Silas de tal manera que los prenden, los meten al calabozo, a la celda más oscura donde gritaban y nadie los escuchaba afuera. Y ahí empiezan a orar y a cantarle al Señor. Y dice la palabra que las cadenas se abrieron de todos los presos. Y dentro de la desesperación del carcelero que estaba ahí, al ver que las cadenas se habían abierto, se espanta. Desde luego la sentencia para aquel que no hacía bien su trabajo era la muerte. Y él se espanta y lo que iba a hacer era matarse. Y un hombre como Pablo le grita, no te hagan ningún mal. Pues todos estamos aquí. Hechos 16, 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salvación es personal, su casa tenía que tener a Cristo para ser salvo. Así que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella que misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él
todos los suyos, con todos los suyos, esa misma noche. No esperaban mucho tiempo. Si hubiese aquí la oportunidad de bautizarlos en el momento que se podría hacer, es bíblico. Esperamos quizás por el hecho de que a veces no hay mucho a quien bautizar, y por eso la enseñanza de introducción, que para que haya gente para bautizarse tiene que haber una iglesia activa. Y si así fuera el caso, ojalá y sea aquí mismo afuera. Se manda a hacer una alberca. No, nada más donde entre uno de 1.80. Así que, mis hermanos, no necesitas, no esperes ser perfecto. Simplemente obedece la orden. Si realmente crees de todo corazón. Tiene que ser de forma voluntaria. Si de corazón crees, bien puedes. Y número 4, y con eso terminamos, y lo veíamos, es para los que creen de todo corazón. No hagas el bautismo, no procedas a la ordenanza del bautismo, y nada más porque tu abuelita te está diciendo, hijo, te tienes que bautizar. No, tienes que hacerlo consciente. Si no, va a pasar lo mismo de cuando eras bebé. Consciente. De todo corazón voy a obedecer a mi Señor en la ordenanza del bautismo. De todo corazón. Por eso la enseñanza de la palabra, para que tengas discernimiento, para que tengas comprensión de cómo es que se debe de hacer el bautismo. Cornelio y su familia, otro ejemplo. Cuando recibió a Cristo, en ese día también fue bautizado. Él lo menciona la palabra. Vamos a Hechos 10, por favor. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? El 48 todos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque creyeron de todo corazón. El bautismo no es para el perdón de pecados, el bautismo no es en niños, el bautismo no es para aquellos que creen que tienen que ser perfectos, es para los que han creído en Cristo de todo corazón.
Amén. Espero en Dios que en algo sea la palabra de fortaleza y bendición. Y recuerda, hermanos, que para que haya bautizados, tiene que haber una iglesia evangelizando y discipulando. Amén. Piensa en a quién le vas a evangelizar, a quién le vas a predicar, a quién le vas a dedicar tiempo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de los bautizos haya a quien bautizar. Amén. No perdamos el enfoque, es un evento espiritual. Oremos, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo. Nuestro amado y soberano Señor, te damos gracias por el tiempo que nos da, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar en cuenta la gran comisión, en ir, Señor, predicar tu palabra, las buenas nuevas, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela. Y si hubiese, Señor, alguna persona que ha perdido ese amor, esa pasión, esa compasión por las almas perdidas, Señor, te pido, Padre, que obres en su corazón, que anhele ganar almas para ti, que anhele traer almas a tus pies, Señor. Esa es la gran comisión. Ayúdanos, Señor, fortalécenos como iglesia y permite, Padre, que dispongamos de ese tiempo, Señor, de lo que sea necesario para compartir las buenas nuevas, Señor. Bendice a tu iglesia y muchas gracias, Señor, por la bendición que nos da de reunirnos para escuchar de tu palabra y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Hermanos, si hubiese alguien que tenga en su corazón, que haya creído en Cristo de todo corazón, bueno, diríjase con un servidor para irlo apuntando y Dios mediante 9 es sumergido en las aguas. Amén. Dios les bendiga.